Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana. Ya saben, el programa La Tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos los principales acontecimientos de los últimos 7 días. Generalmente traemos política, generalmente hablamos de Oriente Medio, hablamos de Ehud Olmert, hablamos de Mahmoud Abbas, de Hamas. Bueno, pues hoy prometo que no vamos a hablar de ellos más de lo que acabo de hacer, porque vamos a hablar de algo que esta semana, sin duda alguna, personalmente creo que ha marcado un hito, que ha sido la entrega al Premio Príncipe de Asturias al Museo del Holocausto, a Yad Vashem. Esto tuvo lugar el viernes a las 6:30, uno de los premios más importantes, con una gran relevancia internacional. Y para hablar precisamente no tanto del premio como de Yad Vashem, como del Museo del Holocausto, están aquí con nosotros a dos personas que sin duda alguna conocen. José Manuel Laureiro, Anun Barrioso, bienvenidos aquí a Radio Sefarad, a vuestra casa. Vosotros sois, bueno, ellos son conductores de uno de los programas de Radio Sefarad, que luego ya os tiraré de las orejas porque hace tiempo que no venís. Y además, profesores, pedagogos y sobre todo uno de los primeros profesores que viajaron por parte española al museo a Yad Vashem hace poco. Si queréis, lanzo una pregunta así para empezar, sencillita. Os la lanzo, el que quiera responde. ¿Qué es Yad Vashem exactamente? Bueno, esa es la pregunta importante. Lo que no es Yad Vashem, desde luego, es un museo solo. Lo que no es un lugar donde la gente va de peregrinación. No es eso solo. Yad Vashem es, en su nombre exacto, y es la traducción del hebreo, es la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y los Héroes del Holocausto. Esto fue fundado en 1953 por el Parlamento israelí y sus objetivos eran recopilar todo testimonio escrito, oral, fotográfico, todo lo que tuviera que ver con el Holocausto. O mejor dicho, con la Shoah. Porque yo creo que hay que utilizar el término Shoah. Holocausto a mí siempre se me queda corto. Sus funciones, pues, en este momento es no solo recordar en el sentido tradicional de la palabra, sino recordar para lanzarlo hacia el futuro. Saber que se realizó este genocidio, estos 6 millones de muertos, y no puede volver a ocurrir, y la única manera de que esto no vuelva a ocurrir es que esté siempre presente en la memoria y en la vida de todas las personas, no solo de los judíos, de todas las personas. Esa es la idea de Yad Vashem. Anun, estuvisteis en estos encuentros que tuvieron lugar durante una semana, si no me equivoco. Sí, un poco más. Hemos estado del 26 de agosto al 2 de septiembre de este año 2007. Entonces, realmente esto lo organiza la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, una parte de Yad Vashem, y ha sido el primer seminario taller internacional para educadores y profesores de España. Hemos sido 30 y tantas personas de toda España, mayoritariamente profesores, pero también había alguna otra persona, como abogados, que están también haciendo trabajos en este tema, arqueólogos y demás. Y bueno, pues no sé si quieres que te cuente algo concreto, un poco los objetivos que ellos programan. Cuenta un poco los objetivos que programan y sobre todo, sí, cuéntanos, sí. Luego seguimos hablando de más hacia el premio, pero cuéntanos un poquito. Bueno, pues un poco los objetivos para la enseñanza del Holocausto que ellos programan son promover la educación y el recuerdo para la investigación del Holocausto, concienciar y sensibilizar sobre todos los temas, activar la curiosidad intelectual, generar valores y conductas, generar un espacio para la memoria de los que sufrieron, las víctimas y también los que ayudaron en la salvación, los justos, y sobre todo educar para que el Holocausto no se repita nunca jamás. Este siempre es el objetivo principal. Para vos, me comentabais antes de entrar a grabar, cuando estábamos hablando, que una de las mayores, digamos, iba a decir, entusiasmos, una de las cosas que más motiva es que, en general, los que estabais ahí erais gente de primera línea, de primer orden, ¿no? De gente que sabíais lo que ibais, es decir, sabíais a lo que os ibais a enfrentar, que veníais también de alguna manera con cierto background, con cierta preparación, que no era de algún modo porque me decíais volver a los pupitres, ¿no? Volvíais a ser alumnos después 60 horas de pupitre hemos hecho. Y bueno, esto que dices que sabíamos a lo que íbamos, bueno, yo creo que relativamente. Quizás pensábamos que íbamos a pasar momentos mucho peores de lo que hemos pasado.
realmente los hemos pasado malos porque los sentimientos quedan muy afectados, ¿no? Al escuchar testimonios de primera mano y ver muchas cosas, pero realmente la manera de impartir la docencia de este curso yo creo que está como muy bien pensada para que realmente te impresione, entre comillas, lo justo. Digo lo justo para que sea todo lo eficaz y todo lo productivo que luego uno pueda hacerlo sin ninguna intervención, digamos, exagerada de los sentimientos, porque entonces es que no podrías hablar de ello, porque es tan terrible y es tan triste que hay que buscar una manera, pues digamos, realmente objetiva de tratarlo. Que tienen una más hacia lo intelectual que hacia lo sentimental. Sí, vamos a ver, yo es que creo que cuando uno trabaja sobre la Shoah, lo que no puede plantearse es entenderla. Sí, eso es fundamental. Entender no, conocer sí, porque cuando uno entiende se hace cómplice de la situación y llega a decir cosas como uno lee así muy banales como esto fue obra de unos locos. No, esto es algo muy serio, esto es desarrollo, digamos, un desarrollo intelectual hacia la maldad tremendo, que tuvo su proceso y tuvo su desenlace, que no podía ser de otra manera, era ese el desenlace. Ahora lo vemos con la perspectiva histórica. En ese momento, evidentemente, los sujetos no lo veían con la perspectiva histórica, pero está desde el primer momento, todo está programado, todo se va desarrollando, todo es una fábrica de muerte. Y entonces, eso es importante. A mí, de todas maneras, hombre, personalmente lo que más me impresionó de este curso fue encontrarte con verdaderos, auténticos primeros espadas de la Shoah. Es decir, encontrarte y poder hablar con David Banquier o con Yehuda Bauer, tal vez las dos líneas, lo digo porque son dos líneas no opuestas, pero sí parejas en el estudio del Holocausto. Eso, claro, es impresionante. Es como, no sé, si un físico se encuentra con Einstein, ¿no? Pues era encontrarte y además poder hablar con ellos con toda la tranquilidad y a calzón quitado, sin ningún problema. Era la cordialidad de todas estas personas hacia los cursillistas es impresionante. O sea, es de esos cursos que dices, bueno, los doctos no están encima de la tarima, sino estaban a tu altura, respondían tus dudas, te recomendaban bibliografía. En fin, era así que un poco volver al cole, y un cole muy agradable. ¿Fuisteis buenos alumnos? Sí, nos portamos bien. Yo creo que sí, aunque combinamos todo tipo de aventuras extracursillo también, pero yo creo que sí. Las noches daban de sí. Exactamente. No vamos a entrar ahí en la tertulia, no, pero luego después de los micros me contáis si queréis. Sí. Volviendo un poquito al premio, ya propiamente dicho, Premio Príncipe de Asturias, que es un premio que da, o sea, es un honor que le otorga el Premio Príncipe de Asturias a Yad Vashem. ¿Qué pensáis que significa para Yad Vashem ese premio? Pero sobre todo, ¿qué pensáis que significa para España el terminar dando este premio a Yad Vashem? Bueno, yo creo que para Yad Vashem significa que España, que Sefarad, que siempre está presente en la cultura judía y en la mente de cada uno y de todos los judíos, reconozca un trabajo que no es baladí, que ahí está, que está presente en casi todos los países del mundo, incluso hasta en esos negacionistas también Yad Vashem ha dado cursos para esos países, y eso es importante para ellos. Y por otro lado, ¿qué ha supuesto para nosotros? Pues a su vez también el reconocer que España, que parece que estaba siempre lejos de la Shoah, que no habíamos tenido nada que ver con ese asunto, es un asunto de Centro Europa, un asunto de judíos y de Centro Europa, es decir, eso no afectaba a nadie. Resulta que en la historia de España ha quedado marcada también por la Shoah, porque en la Shoah además se cruzan memorias. En la Shoah también tenemos españoles implicados. Españoles, quiero decir, españoles de los de a pie. Esos españoles que también murieron en Mauthausen, o murieron en Auschwitz, o murieron en Bergen-Belsen. Es decir, porque también hubo españoles, porque también hubo un montón de republicanos españoles que murieron en esos campos. También las memorias se cruzan. También hubo gitanos, también hubo homosexuales. Es decir, claro, la matanza sistemática y organizada y terrible, por supuesto, se hizo sobre los judíos, pero también se hizo sobre otras minorías. Entonces, todo eso que se cruce y que de pronto se reconozca, yo creo que la sociedad española tiene que ser una especie de pellizco moral, de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y que esto no puede volver a pasar. Así que esos que dan patadas en
en los trenes y encima se mofan. A lo mejor necesitan ese pellizco también un poquito en el alma. Terrible, ¿eh? Yo creo que además Yad Vashem, claro, pensemos que es el primer curso que se da para españoles. Llevan años dando cursos para personas de todo el mundo y casualmente nunca habíamos ido los españoles, cuando para ellos somos tan cercanos. Sefarad y los sefardíes somos parte suya, ¿no? Entonces era como una contradicción. ¿Cómo es que España no había todavía entrado en esta dinámica? Cuando allí hemos encontrado en los compañeros de las aulas de al lado a italianos, argentinos, a todo tipo de nacionalidades, y nosotros los primeros, parece que no era comprensible que esto sucediera. Y entonces sí que nosotros se lo preguntábamos, bueno, España de alguna manera no había irrumpido, como ha irrumpido en estos momentos, pero no solamente a nivel docente, a nivel diplomático y a nivel de política exterior, que es realmente lo que tiene que hacer. Y entonces el tema del Holocausto en España empezará, pues bueno, a ser pues de entrada curricular dentro de la docencia, y a partir de ahí pues habrá un periodo de formación y de interiorización de la gente para que se vea de otra manera. Y esto yo creo que es lo que deben de percibir ellos de nosotros, que hasta ahora yo pienso que no lo habían percibido a nivel, digamos, de toda la población. Para ellos estaban muy preocupados por era el primer curso de españoles. Nos contaban, esto era la típica conversación que se tenía de café. Habían hecho cursos con checos, con rumanos, pero ¿cuál iba a ser la reacción de los españoles? Yo recuerdo que tanto Mario Sinay, que es el que coordinó nuestro curso, que ha venido tuvimos también, el placer de entrevistar, una persona maravilloso coordinador encantadora, y encantador, como la propia Perla Hassan, es decir, el departamento de lengua española, nos contaban. No sabíamos cómo iba a ser reaccionar los españoles. Y qué contentos estamos de que estéis aquí. O sea, era como de repente han venido españoles. Entonces, claro, esto choca un poco, ¿no? Es lo que decía José Manuel, que parece que era algo que no nos tocaba, que era una cosa de Centro Europa. Esto en España, pues no, sí. Entonces esto, el entrar de esta manera, yo creo que para ellos, y luego, claro, inmediatamente, a los 2 o 3 días de venir del curso, llega el premio, pues bueno, nosotros desde España saltábamos de alegría y les mandábamos email y hombre, seguro ellos se alegraron, pero nosotros muchísimo más. La verdad es que lo que hicimos, habíamos hecho el cursillo y coincidimos en un acto, lo celebramos. Sí. Fue una celebración espontánea, pero lo celebramos porque dijimos, hombre, qué bien. Qué bien. No, además ha llegado en el momento oportunísimo, yo creo. Exacto. ¿Lo veremos en la calle esto? Pues yo no lo sé, pero nosotros vamos a intentarlo. Desde el puesto en que nos va a tocar un poco de docentes y de intentar programar algo para un futuro dentro del currículo español, vamos a intentarlo. De que en la calle realmente la gente lo vea, lo viva y lo interiorice. Porque estoy pensando en las declaraciones que hicieron ayer viernes, el mismo día que se entregaba el galardón a Yad Vashem, unas declaraciones del Partido Comunista de Asturias, que está muy mal entregar el Yad Vashem a un pueblo que está cometiendo un genocidio, que es como Bueno. ¿De qué manera? Porque yo no sé si, obviamente hay negacionistas, hay revisionistas en el resto del mundo que hacen estas comparaciones, que se dedican a hacerlo, pero que este tipo de comparaciones, esta falta tan flagrante de conocimientos, sea una cosa tan generalizada y que lo pueda decir tranquilamente un dirigente político o un partido político sin que nadie se eche las manos a la cabeza, salvo 3 o 4, da la sensación de que realmente esa pedagogía del Holocausto o de la Shoah, como estabas especificando, realmente no ha llegado aquí. No ha llegado. No. Entonces, no. Es habitual esto. Estos comentarios son habituales. O sea, el juzgar la política de Israel e impregnar todos los demás temas que tengan que ver con una serie de acontecimientos puntuales, la mayoría de las veces pues están interpretados malamente por personas que no saben toda la realidad, porque bueno, los que viajamos a menudo a Israel y vemos la realidad de la vida israelí, hemos cambiado la opinión radicalmente. Entonces bueno, esto es lo normal. Entonces es de repente, pues bueno, todo lo que tiene que ver con Israel, pues entonces ya empiezan los territorios ocupados, se está cometiendo un genocidio, y esto lo estamos oyendo habitualmente. Además también, no sé vosotros cómo lo veis, esto es un premio a Yad Vashem, y la Shoah es un tema de judíos, no es un tema de Israel.
Claro. Pero además ni siquiera solo es de judíos. No, ni siquiera es de toda eso. la humanidad. Es de la humanidad. Es decir, el asesinato de 6 millones de personas. Claro, cierto, porque claro, o sea, hombre, también hay un genocidio y todo el mundo saca... Claro que hay muchos genocidios. Pero si nadie quita valor a los otros genocidios. Muy al contrario. Yad Vashem lo que plantea es que ese debería haber sido el último genocidio. Si la gente hubiera trabajado sobre este asunto, si la gente trabajara sobre derechos humanos, y no desde el punto de vista, y en Yad Vashem la pedagogía es clara, no está hecho para judíos, está hecho para personas de todo el mundo. El hecho de ser judío te puede dar mayor o menor sensibilidad, una cosmovisión del mundo, como nosotros incluso hemos hablado alguna vez en nuestro programa. Bueno, evidentemente, yo soy de los que planteo que como judío se tiene una cosmovisión especial del mundo. Pero bueno, pero eso no significa que uno vea las cosas de distinta manera. Todo el mundo yo creo que vemos ciertas cosas iguales. El problema está en que, no sé, estas situaciones en las que nos movemos a veces a mí me sorprende. Luego del Partido Comunista de Asturias a mí me parece casi de catalogarlo de delictivo. Decir eso a mí me parece primero de una incultura aberrante. El pobre señor con todos mis respetos, que lo mismo el hombre está doctorado en no sé cuántas cosas. Estoy por mandarlo a vuestras clases. No, me parece inculto. No, hombre, es que... Me parece inculto porque me parece que desconoce la realidad. Sí. Y por otro lado, hombre, si primero genocidio, la palabra genocidio yo le recomendaría que fuera al diccionario para saber qué significa. Entonces, cuando uno está en un conflicto y hay muertos, no es un genocidio, es una guerra. Y las guerras, que yo estoy en contra de todas las guerras, pero es una guerra. Y hay muertos en los dos lados. Terriblemente hay muertos en los dos lados. En Yad Vashem, una cosa que te enseñan es que los muertos de los dos lados duelen mucho. Duelen tanto unos como otros. Y que Yad Vashem lo que plantea es que no debe haber muertos en ningún lado. Es decir, es una filosofía de vida, no es una filosofía de recuerdo solo de la muerte. Precisamente gracias a esos 6 millones de muertos hay que ir hacia la vida. Yo te contaba antes que la nueva estructura del museo vas por una especie de túnel que en realidad no es un túnel, sino es un triángulo. Que al final acaba, es el final de Yad Vashem, es la vista del bosque. Es decir, y esa, en palabras de Mario, porque yo se las quiero respetar, me parecieron maravillosas, cuando terminas la visita, esta parte te dice, esta es la venganza judía, la vida. Claro, eso sí que es impresionante. Es decir, las fotos de niños, las fotos de madres masacradas, eso es sobrecogedor. Lo otro es impresionante. Es decir, que la venganza, entre comillas, sea la vida. Haber plantado miles de árboles, y tú estás viendo esos miles de árboles, y estás viendo en ese monte tan maravilloso, estás viendo a lo lejos la ciudad. Es que eso es impresionante. Eso sí que es una venganza maravillosa. Ojalá todas las venganzas sean a base de árboles, de plantarse árboles unos a otros, ¿no? Y no de tirarse balas. O sea, a mí me parece una situación, Yad Vashem, vuelvo a decir, es un sitio de vida. Bueno, de hecho también hay entre otra gente entre otra gente, perdón, me he quedado con estas palabras que me han parecido realmente nuestra venganza es la vida, ¿no? Y también de alguna manera seguir vivos. Está también los justos entre las naciones también, porque a veces yo creo que hablamos de Yad Vashem, hablamos del homenaje a las víctimas, pero olvidamos un factor muy importante que es los que hicieron algo, ¿no? Tú estás, yo sé que es una comparación odiosa, odio las comparaciones y no voy a comparar en absoluto, pero muy gráficamente estabas mencionando antes esas imágenes horribles que hemos podido ver de un, iba a llamarlo persona, pero no sé si merece la categoría. Bueno, se ve que sí, porque veo que las personas podemos hacer cosas horribles, pero esta persona que empezó a agredir a una muchacha porque su delito era ser extranjera, y hay una tercera persona en ese vagón que no hace absolutamente. Los espectadores. El espectadador. Siempre es el Yad espectador. Vashem hace un hincapié en ese espectador. Por supuesto. Es decir, Yad Vashem ve desde las tres ópticas. Los sujetos, es decir, las víctimas, los verdugos y los espectadores. Es decir, no para pasarles factura a los espectadores, pero para así recordar que cuando uno es espectador es cómplice del verdugo. Y eso es importante. Es decir, hay que recordárselo siempre a todo el mundo. A esa poesía famosa del vinieron a buscar. Eso hay que recordárselo siempre. Y hay que tener, sobre todo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes deben saber que en ciertos temas hay que implicarse. Y hay que mancharse de barro. Es decir, hay que meterse. No se puede uno permitir, pues este energúmeno que golpea a una niña de 14, 15 años, seguramente porque era ecuatoriana, parece ser. Y porque él ahora argumenta en su valentía que es que estaba borracho. O sea, que es una... Pero
la golpea además, creo que lo hemos visto todos, con saña, es decir, ni siquiera es un golpe por error, o si es que puede alguien golpear por error. Entonces, este tipo de cosas no puede uno. El espectador, la figura de espectador es tan terrible y tan tremenda que de alguna manera engrandece al verdugo y empequeñece a la víctima, claro. Desde luego. No, digo, es que lo de los justos entre las naciones, una noticia de última hora, por lo menos informo que este programa lo estamos grabando el viernes a las 6 de la tarde, es que Eduardo Proper de Castejón, diplomático español, ha sido reconocido, así lo informaron ayer el viernes, como hombre justo entre las naciones, justo entre los justos, por haber salvado a cientos de judíos, pues eso, que desde su labor de diplomático consiguió dar pues visados para que salieran por España, hasta que Franco se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo trajo de vuelta, lo relegaron. Hubo varias personas que la verdad es que a todas no se les conoce. Un matrimonio gallego, que hay un libro por ahí escrito, el libro de Embassy, la famosa cafetería Embassy. Es verdad. Y bueno, pues llevaban a muchas personas hacia Galicia y de ahí las iban a pasar a Portugal. Quiero decir que debió de haber personas, pero como en iniciativas muy personales y no muy numerosas, pero sí que en España debió de funcionar. Y luego, bueno, pues claro, ya nuestro diplomático Sandbridge, que es absolutamente reconocido. Y bueno, yo también creo que no debieron de hacer todo lo que pudieron y quisieron, porque lo tenían muy difícil. En cuanto una parte u otra, o bien la parte alemana o austríaca o donde estuvieran, o la parte española, les sorprendían en sus intentos, debían de tenerlo muy difícil y tenían que abandonar, como le pasó a Sandbridge, ¿no? Que tuvo que salir y le cogió un poco el testigo el cónsul Perlasca. Sí. Entonces, bueno, que se quedó hasta el final. Exactamente. Además, un hombre que había hecho la guerra de España con Franco. Era italiano y de alguna manera pues se camufló como español para poder paliar esa situación de injusticia. O sea que realmente debió de haber bastantes justos que no les tenemos reconocidos, pero hombre, claro, tuvieron una situación muy curioso difícil. Porque aparte de que él dejara firmados todos aquellos visados y todas estas cosas, no hay que olvidar que en su embajada nombró secretario de embajada a un judío. Sí. Es decir, un judío de origen creo que si era de Melilla o Ceuta, en fin, no recuerdo muy bien, pero este hombre incluso personalmente también se la jugó. Había que estar allí en Hungría y en esos momentos el peligro no eran los nazis, sino los fascistas húngaros, que eran bastante mala gente, digamos, ¿no? Entonces, en fin. Desde luego, no, estaba pensando en estas imágenes del metro. Digo básicamente porque están esos tres puntos de vista, ¿no? Está la víctima, el agresor y el espectador. Porque uno no se imagina en el lugar del espectador que se va a levantar y enfrentarse a esa especie de mole. Yo me imaginaba, yo no sé qué hago, yo lo mismo miro para otro lado también. Pero lo que uno se plantea, o a mí lo que me sorprende sobre todo, es que cuando el otro baja, no tiene ni siquiera porque bueno, ya no está el monstruo, se puede acercar a la víctima. ¿Está usted bien? No. Exacto. El problema es decir, esto lo ha estudiado desde Hannah Arendt tanta gente. El problema del espectador es tremendo. Llega a mimetizarse con el verdugo de alguna manera por miedo a ser también masacrado. Pero claro, ese miedo es un miedo que se te vuelve en contra. Porque, claro, al final eres uno más y también eres una futurible víctima. Esto lo hemos visto pues en todas las dictaduras, desgraciadamente, la gente... se queda en un estado de indefensión total, pero yo creo que es un poco el miedo y el no tomar partido, y en un momento dado te hace eso, ser absolutamente indefenso. Y probablemente esto les pasó a muchísimas personas en esta época. Incluso después. Bueno, por supuesto. Y en estos momentos. Y en estos momentos todavía le cuesta a mucha gente, todos sabemos el tema polaco. En Polonia todavía hay un debate abierto. Nosotros tuvimos la suerte hace años de conocer a un superviviente. Él se llamaba Sobreviviente, que a mí me hacía mucha gracia porque era un nombre todavía más fuerte, ¿no? Llevaba su número tatuado, el hombre había estado en Auschwitz, y nos dijo que él era de origen polaco,
evitaba hasta Sobrevolar, coger un avión sobrevolar y sobrevolar Polonia. Era territorio tremendo. polaco. Él había luchado aquí en las brigadas internacionales. Había sido un hombre que había vivido en Estados Unidos, había vivido en Israel. Ahora, pasaba con las hijas, era un señor ya muy anciano, y pasaba con las hijas temporales en Israel, y nos contaba que evitaba volar sobre Polonia. No podía perdonar, y decía, y soy un polaco. Y yo decía, bueno, caramba. Y decía, pero no puedo pasar por allí. Dios, yo también quería comentarte que fue muy importante en el curso los testimonios. Nos llevaron a varias personas, a Jack Strunza, el violinista de Auschwitz, con 90 y tantos años, evidentemente todos, Alberto Neuwirth, del gueto de Budapest, que vivía en Chile en estos momentos. Bueno, había vivido en Chile. En Chile vino con sus amigos le tocó chilenos. La dictadura de Pinochet. O sea, le tocó todo. También vinieron las hijas de Joseph Jan Abau, que fueron uno de los liberados en la lista de Hitler. Y luego también, otra cosa importante, yo creo, tuvimos un cazador de nazis, o sea, Efraín Zudov, que pertenece a la fundación Wiesenthal, sí. Y entonces, bueno, es un hombre de 50 y tantos años que ha dejado todo su trabajo de profesor para dedicarse exclusivamente a esto. Esto yo creo que fueron testimonios que nos impactaron mucho y que además debieran de pasearlos, porque son los testigos, es la primera mano, es lo que realmente te llega a los sentimientos y al corazón. Y esto lo cuidan bastante. Y tampoco vamos a ver, contaba las cosas como eran, pero tampoco con gran dramatismo, porque realmente el paso de los años y de la historia pues les ha hecho transmitir las cosas con rigor, pero sin una carga emocional. Ya lo hacen ellos de tal manera que podamos preguntarles, que podamos, porque si no podrías ni articular palabra, ¿no? Claro. Pero fue muy importante, yo creo, el que estos testimonios nos llegaran. Pues se nos acabó el tiempo, nos hemos dejado varias cosas en el tintero y mira que me da mucha rabia. Es que hablar de Yad Vashem es casi imposible poderos contar lo poco que nosotros hemos visto, pero bueno. Sí, me quedo con este recuerdo de los supervivientes, los sobrevivientes, y me quedo con la frase de Mario Sinai: nuestra venganza es la vida, es seguir vivos, es ese bosque que representa la vida. Anun, José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos ayudado a entender un poquito más, no solamente este premio, sino sobre todo qué es Yad Vashem. Señoras y señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Hasta la semana que viene.